Para ingresar un poco mejor en ese tema y en detalle, vamos a presentar justamente para este tema de genética en la reproducción a la doctora Sandra Miasnik, ginecóloga, especialista en medicina reproductiva del Instituto CEGIR. Buenas noches, Sandra, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenas noches, Karina, buenas noches, Pablo. Bueno, muchísimas gracias por venir. Gracias. Después de un día tan largo de trabajo, cosas lluvioso. personales, lluvioso. Gracias nuevamente por invitarme. Bueno, ella trabaja en el Instituto CEGIR, uno de los institutos pioneros acá de Buenos Aires, ¿no es cierto? ¿Hace cuánto? ¿Más de 30, 35 años? CEGIR, Sí. Más de 30 Más años. de 30 años, ¿no es cierto? Imagínate, empezaron prácticamente con la fertilización in vitro ya en los 80s y bueno, por supuesto que sigue siendo un instituto pionero acá en Capital, en la zona de tribunales, y bueno, hoy tenemos la posibilidad de ver, ¿no es cierto?, qué nos puede acá enseñar la doctora Miasnik con respecto a un tema áspero, difícil y inclusive radialmente va a ser bastante complicado, pero vamos a tratar de responder las preguntas que se fueron generando durante la semana. Sí, así es, y en principio conocer un poco a nivel global o general qué implica conocer diagnósticos dentro de la genética de la reproducción. Sí, por supuesto que lo que hemos tratado de armar, ¿no es cierto?, con la doctora Miasnik es las cuestiones que se pueden estudiar antes, o sea, antes de los tratamientos de fertilidad, inclusive antes de colocar ese embrioncito dentro del útero, y después todos los estudios que podemos también realizar en esa mujer cuando ya está embarazada, ¿no es cierto?, como lo que habíamos dicho, preconcepcionales y posconcepcionales. Exacto. La idea de la genética reproductiva básicamente es poder identificar riesgo genético en cada etapa, ya sea la etapa preconcepcional, o sea, cuando se está buscando el embarazo o antes siquiera de buscarlo, la preimplantatoria, estudiando el embrión, y cuando ya ocurre el embarazo, antes del nacimiento. Claro, ya con estos estudios, sí, cuando una mujer está embarazada, se están haciendo hace varios tiempos, fueron, digamos, cambiando las técnicas, y después vamos a hablar qué técnica tan revolucionaria, ¿no? La última que tenemos ahora ya en el mercado, ¿no? La que se puede hacer con simplemente la extracción de sangre de la madre. Un análisis de sangre, exactamente. Eso es muy importante y vamos a empezar, ¿no es cierto? Sí. Tenemos varias preguntas, tratemos de que podamos ir metiendo una a una hasta el final del programa, ¿no? Sí, Pablo. María Tú, por Twitter, María pregunta, ¿los problemas de fertilidad pueden tener base genética, doctora? Sí, por supuesto. Una de las cuestiones que tratamos de revisar cuando una pareja consulta por infertilidad es los antecedentes que tiene esa pareja acerca de enfermedades genéticas en su familia o propias. Sí. Siempre es bueno asesorar o sugerir una consulta a un genetista para que pueda hacer un asesoramiento personalizado y profesional. Pero bueno, como decía antes, lo bueno es poder predecir o prevenir algunas enfermedades genéticas que, como ustedes bien decían al principio del programa, muchas veces hay gente que pueden portar algún tipo de alteración en sus cromosomas que desconocen. Sí. Y al juntarse con la misma alteración o similar de su pareja, pueden llegar a generar o a tener algún chiquitito con alguna enfermedad. Hoy por hoy no es un estudio de rutina, no es que le pedimos a todas las parejas estudio genético, el más básico, que da mucha información, por supuesto, ¿no? Por eso deja de ser importante, es el cariotipo, ¿no es cierto? El cariotipo es un estudio que, para lo que implican los pacientes, es simplemente una extracción de sangre, y ahí un laboratorio especializado nos va diciendo, quizás tarda 15, 20 días, pero en definitiva lo importante de eso es que sí nos pueden decir cuántos cromosomas tenemos, si alguno está roto, alguno está duplicado, triplicado y tal, ¿no es cierto? Eso es importante, pero todavía no lo estamos pidiendo de rutina. La idea es empezar a pedirlo rutinariamente. La dificultad que tiene este estudio a veces es que los resultados tardan un poco de tiempo, alrededor de un mes. Alta complejidad, ¿no? Y muy alta complejidad. Algunas obras sociales todavía no lo cubren así. Exacto. Entonces tenemos algunas dificultades para indicarlo, ¿no? En tema de costos. Ese es el estudio básico que se puede pedir desde hace varios años, y hay otros estudios que también son en sangre, que, como decíamos antes, pueden evaluar la presencia. Vos bien explicaste las alteraciones pequeñas que hay en los cromosomas y desconocemos, que cuando se encuentran con la misma alteración en nuestra pareja, pueden desembocar en una enfermedad genética del tipo recesivo. Esto de la portación, ¿no? O sea, una persona que es absolutamente normal puede portar alguna enfermedad. El portador suele ser sano. ¿no? Además son problemas asintomáticos, ¿no? No se notan a primera vista, se requiere mínimamente de una extracción de sangre. Doctora, ¿cuáles son las enfermedades que más las más comunes que pueden descubrirse o diagnosticarse a través de este estudio?
Las enfermedades genéticas van variando según la prevalencia de la población, ¿no? Acá en la Argentina las enfermedades genéticas que son más estudiadas son la fibrosis quística, por ejemplo, la atrofia muscular espinal, el síndrome de fragilidad del X, esas como para empezar a contar, pero hay estudios que pueden llegar a evaluar hasta 213 enfermedades recesivas, o sea, las enfermedades que se portan y se desconoce. Por eso hablábamos de que el campo de la genética reproductiva está en constante avance y estos son estudios relativamente novedosos que vale la pena comentar a la audiencia que existen. Acá hay una pregunta de un señor, Miguel 34, no 34 años, yo asocié el número con la edad, pero no, Miguel 34 es su usuario de Twitter, pregunta, ¿qué puedo hacer si tengo el túnel en espermatozoides alterado? Ya el señor conoce muy bien en qué situación están sus espermatozoides. Lo que decíamos, ¿no? La superespecialización de los pacientes que ya están manejando terminología. La verborragia cotidiana. Ya. Primero, por supuesto, Sandra, decinos qué es un test de túnel, ¿no? ¿Qué es el túnel? Bueno, el test de túnel es un estudio que se hace que evalúa la fragmentación o la integridad del ADN de los espermatozoides. El ADN, la información genética que contienen los espermatozoides, se encuentra en la cabeza de los espermatozoides y muchas veces cuando hacemos alguna técnica de reproducción asistida podemos ver al microscopio que el espermatozoide goza de excelente salud, se mueve perfecto, no tiene ninguna malformación visible, pero sin embargo ese espermatozoide puede estar deteriorado a nivel de su ADN, de su genética. Entonces el estudio de túnel que se hace, por lo general acompañado de un espermograma, puede evaluar si el nivel de fragmentación, que siempre hay un nivel normal, un máximo, está alterado o no lo está. Tal cual, esto de estudiar la fragmentación y, por supuesto, las malas noticias que a veces tenemos que decir, ¿no es cierto? Un varón, mira, tenés quizás el test de túnel alterado, como decía acá el paciente, o quizás el ADN, la información genética de ese espermatozoide está muy fragmentada o rota directamente, ¿no es cierto? Y quizás eso es lo que quizás justificaba o no la esterilidad de tanto tiempo. La buena noticia es que tiene tratamiento, ¿no es cierto? Exacto, buenísimo. Hoy por hoy sí se puede hacer un filtrado especial en el cual uno en los laboratorios de fertilización termina trabajando solamente con los espermatozoides que están sanos. Pablo, uno de los tantos motivos por los que es interesante que estas consultas las hagan los dos. Sí. Digo, en una pareja heterosexual, el hombre y la mujer que vayan juntos a esta búsqueda. Acá siempre, desde el primer programa ya en el 2010, hacemos como una apología, ¿no es cierto?, a la andrología, ¿no es cierto? Van del brazo, van de la mano, guiñándose el ojo, pero vayan juntos. Uno de los mitos, ¿no? Que la infertilidad... Claro, que siempre va la mujer y cargamos con todo nosotras. Y por supuesto que si queremos complicar las cosas, ¿no? La genética es uno de los temas que más complica. Vos fíjate que Jimena nos pregunta por Facebook, mi pareja tiene sangre A positiva y yo tengo AB positiva. ¿Podemos tener hijos sin ningún problema? Muchas gracias por sus consejos. ¿Puedes saber si así gracias tan a vos rápido? Por Jimena. Claro, fíjate vos, ¿no? La genética, el factor sanguíneo. Bueno, cómo se empieza a mezclar todo, ¿no, Sandra? Sí, por supuesto. Es habitual que la gente que se cruza en la vida tenga factores, grupos y factores diferentes de sangre, y eso no tiene por qué implicar ningún tipo de enfermedad genética. Nosotros cuando conocemos una persona, nos casamos, buscamos hijos. No le preguntás, en principio lo mirás a los ojos y no le preguntás cuál es tu factor sanguíneo, no quiero problemas, no, definitivamente no. Hay algunas cuestiones netamente obstétricas que tenemos algún requisito especial para esas mujeres que son de un grupo RH negativo, ¿no es cierto? Pero en el resto, digamos, la compatibilidad con el varón de otro grupo sanguíneo, eso por supuesto que queda totalmente descartado. Vamos a matizar un poco esta noche, ¿le parece, Doc? ¿Le parece, doctora? Me parece. Un poquito de música, 20 minutos de la hora 20. Aquí estamos en In Vitro Radio, Charlie, en la 1420. Vaya usted. Para saber más, para buscar alternativas, para consultar posibilidades, Facebook In Vitro Radio, Twitter @InVitroRadio, en la web www.invitroradio.com.ar, email invitroradio@hotmail.com. In Vitro Radio.
Aquí estamos nuevamente, segundo bloque. Es el plan del programa A, y el plan B sucede durante la pausa. No paramos de conversar, de contarnos cosas, de seguir preguntándonos sobre la genética en la reproducción. Estamos con la doctora Sandra Miasnik, ginecóloga, especialista en medicina reproductiva del Instituto Segir, con más preguntas en un tema bastante controvertido, difícil de comprender, pero con preguntas de personas que ya están en tema. Muchísimas preguntas, Sandra. La verdad que no creo que vayamos a poder responder todas. Siguen llegando inclusive a la página de Facebook. Vamos a tratar de ir de a poquito, sobre todo en las que más representativas, ¿no es cierto? Que vemos que hay como una repetición en los temas. Teresa dice: hola, tengo una duda. ¿Existe algún examen que determine que una pareja es incompatible? Esta palabra tan fuerte, ¿no? La incompatibilidad. Es decir, que no puedan tener hijos aunque no sean infértiles. Esto escuchamos muchísimas veces en el consultorio. Absolutamente, ¿no? Sí. La palabra incompatibilidad personalmente no es una palabra que a mí me guste mucho, fuerte, porque la verdad que un médico te diga sos incompatible, la pareja, no sos compatible con tu marido, la persona que vos elegiste no está bueno. Así que esa palabra no, más allá de la cuestión semántica, no me parece la más adecuada, pero más allá de todo eso, esa famosa incompatibilidad que se menciona no es tal, y hay métodos diferentes, hay que buscar diagnósticos si los encontramos y eventualmente diagramar una estrategia terapéutica para poder lograr la concepción, que tarde o temprano, por un tratamiento u otro, siempre se va a poder llegar a conseguir. Por supuesto, y esto no depende con quién te casaste, ni hay una compatibilidad genética, al contrario, la carga. La biología, la naturaleza se van nutriendo, ¿no es cierto?, de distintas compatibilidades genéticas. Por supuesto que venimos de distintos orígenes, europeo, americano, africano, y por supuesto que esa mezcla de genes es lo que produce justamente gente con mejor salud todavía. Quiero compartir otra inquietud desde Elena, que nos escribe a través de Facebook. Hola, me hice 2 inseminaciones que no dieron resultado y tengo el cromosoma X invertido, cuenta Elena. Quería saber si debería hacerme algún otro estudio antes de pasar a una fertilización in vitro. Muchas gracias desde ya, dice Elena. Esto es un claro caso donde necesita un asesoramiento genético puntual. Sí, es difícil, por supuesto, desde la radio orientar un caso muy puntual, ¿no?, a una paciente, y ni hablar de darle alguna indicación. Pero ya tiene un diagnóstico, se hizo un estudio por el cual algún médico le dijo que tiene el síndrome X frágil o invertido. Bueno, hay que ver qué se puede entender de ahí, pero tiene un buen asesoramiento genético. Me parece que esto es fundamental, que su médico le pueda explicar qué significa ese análisis, ¿no? Otra oyente también a través de Facebook, Mariela se llama, tengo 36 años, dice, soy portadora de traslocación y tengo una hija normal, le llama ella, de 2 años. Mi pregunta es la siguiente, dice Mariela: si quisiera tener otro hijo, mi única opción es la inseminación in vitro, mi fertilidad ¿está afectada por esta traslocación? Gracias, espero respuesta, dice Mariela. Claro, tiene una hija sana de 2 años, por supuesto que eso es un muy buen antecedente. Claro, referente de que pudiera buscar otro chico sin problemas genéticos, estamos hablando, por ser portadora de traslocación, dice, a lo cual habría que explicar. Que es una traslocación en 2 palabras, y por supuesto que hay algunas que son habituales, normales, y que no traen ninguna consecuencia en la descendencia, ¿no? Esto es lo importante. La traslocación es una de las alteraciones descritas en los cromosomas y depende del tipo de traslocación que se tenga, la posibilidad de lograr un embarazo en forma espontánea o no, o de aumentar la incidencia de abortos, por ejemplo, en ciertas traslocaciones. Sí. Hoy en día, insisto, no sé puntualmente este caso de qué se trata, pero hablando un poquito más a nivel general, es posible estudiar los embriones para poder destacar los embriones que son sanos o que no tienen presentes esas alteraciones cromosómicas, y poder elegir los embriones que no tienen esas enfermedades para poder transferir al útero. Esto es lo más importante, ¿no? Antes llegábamos a un diagnóstico genético, quizás hace 15 años, y no teníamos mucho que aportarle, mucha solución. Ahora, Sandra, esto sí, es lo nuevo, es lo último, ¿no es cierto? O sea que esta persona que inclusive tiene esta duda genética, ¿no?, la traslocación, no le quiero transmitir eso a mi descendencia, esta persona, si hace un tratamiento, puede analizar esos embriones antes de colocarlos al útero. Es el famoso PGS o diagnóstico genético preimplantación. Sí. Lo que se hace es hacer un método tradicional de reproducción asistida de alta complejidad y estudiar los embriones mediante una biopsia de algunas células de esos embriones. Sí.
Y esas células son estudiadas, hay diferentes formas de estudiarlos, por supuesto, y esas células son estudiadas especialmente en cuanto a su constitución cromosómica. Bien. Y como dije anteriormente, en base a esa constitución cromosómica se van a seleccionar los embriones más adecuados para transferir al útero. O sea, tenemos un informe genético de ese embrión antes de colocarlo al útero y por supuesto nos permite asegurarnos, justamente si nosotros tenemos una enfermedad genética conocida, bueno, más que nunca, no transferírsela a nuestra descendencia, ¿no? Es un cariotipo de los embriones. Hace un rato hablamos del cariotipo en sangre, que se pueden hacer las parejas antes de buscar el embarazo o antes de lograrlo. Y esto sería un cariotipo de los embriones. El informe es muy, muy similar, ¿no es cierto? Esos embriones, una vez que son biopsiados, se mandan a analizar, tienen que ser congelados. Aproximadamente una semana, 10 días, tenemos un informe de cada uno de los embriones. Inclusive se nos pierde esa sorpresa si es nene o nena, porque justamente dentro de nuestra información genética también vamos a tener ese dato que quizás nos va a ser sorpresivo, pero por supuesto que si nos sirvió, ¿no es cierto?, para hacer una búsqueda de cuál es el embrión que no tiene ninguna portación de enfermedades, pero bueno, bienvenida sea la técnica hasta el día de hoy, ¿no? Hablando de este estudio, doctores, tengo el contacto de Mario, también por la red social Facebook. Sí. Quisiera saber, dice Mario, si el estudio de cariotipos es el mismo que el cross-match. Bueno, vemos con las palabras difíciles, ¿no es cierto? Sí, a mí me sorprenden, me gusta porque aprendo, me hacen preguntar a mí. Sí. Bueno, cariotipo, Sandra, es un estudio básico de genética. Sí, el crossmatch es otra cosa, es Ajá. un estudio que tiene que ver con la inmunidad, pero no, básicamente la respuesta es no. No son lo mismo. No son lo mismo, para nada. Uno es genético y otro estudia los anticuerpos, ¿no es cierto? O sea, las pequeñas proteínas que tenemos para defendernos justamente de infecciones y que, bueno, en un momento hay algún estudio que a veces relaciona esta presencia de anticuerpos con la falta de embarazo, ¿no? A ver si a primera vista ahora puedo sacar una pregunta de Facebook. Laura dice, hola doctores, quisiera saber si el resultado de un cariotipo se puede ver afectado por factores de desorden hormonal en el momento de realización del estudio. Dice Laura. Muchas Excelente gracias. pregunta, ¿no es cierto? Quizás en la misma mañana la señora fue al laboratorio, sacó sangre, estradiol, prolactina, bueno, un montón de hormonas que nosotros hablamos acá. Ayunas, y con la misma extracción de sangre le hicieron el cariotipo, ¿no? El cariotipo nace con nosotros, somos el cariotipo, nos define y no se modifica ni el día, ni la situación con hormonal. ninguna situación medioambiental, hormonal es o nuestra esas información cuestiones. genética, es justamente lo que ya cada una de nuestras células ya tiene. Es como el esa documento información. genético. Claro. Absolutamente. Inmodificable, o sea, no importa si la señora no hizo ayuno, el horario de la perfecto. extracción, un montón Perfecto. de condiciones que a veces les pedimos para que saquen sangre, pero como decía la doctora Miasnik, ¿no es cierto? Eso no se modifica durante el tiempo. Analía dice, hola, buenas noches doctores, fui sometida a 4, acá hay como unas cosas de símbolos, IAS. Inseminación asistida puede ser. ¿Viste por qué me lo escribís así? ¿Viste, Sí. doctora, que no se entiende? Inseminación intrauterina. Sí. Y una FIV. FIV, In todas, vitro. ahí está, todas sin éxito. Mi miedo, dice Analía, es si puede ser de carácter inmunológico, y si fuese ese caso, pregunta si habría posibilidad de embarazo natural. Mira ¿Contesto vos. yo? Sí, por supuesto. Sí. La cuestión inmunológica, no existe hoy día evidencia científica que avale que existieran algunas cuestiones inmunológicas responsables de la infertilidad. Existen estudios que lo han identificado, pero no con relevancia científica clínica como para asegurar que una pareja puede portar una infertilidad de causa inmunológica. Se ha estudiado como todo, ¿no es cierto? Líneas de investigación que han salido acá y en otros países del mundo, pero que todavía no hay una conclusión científica que nos avale que esto puede ser una realidad, ¿no? Genética en la reproducción. ¿Qué tema para este jueves en In Vitro Radio? Estamos en vivo hasta las 9 de la noche. ¿Tenés la pregunta en la punta de la lengua? ¿La estás resolviendo con tu marido? ¿Vos con tu mujer? ¿Tenés tiempo todavía para comunicarte con nosotros a través de las redes sociales? Estamos con la computadora habilitada. Sí. En Facebook, In Vitro Radio. En Twitter, @In Vitro Radio. Te estamos esperando. Matizamos un poquito más la noche. Diego Torres y el mundo. A pesar de todo lo que pueda costarte un sueño, sigue igual. In Vitro Radio. Y
Y los tramos finales también son acompañados por la doctora Sandra Miasnik, ginecóloga, ella especialista en medicina reproductiva del Instituto CEGIR, a quien, como a cada profesional, le pedimos la matrícula nacional, que no nos compete a nosotros cumplir. Las legales, la cumplir radio. con la ley, sí señor. Matrícula nacional de la doctora Miasnik, 101.887. Esto la avala para responder a todas las preguntas. Seguimos recibiendo preguntas, por supuesto que no vamos a poder leerlas todas en privado, sobre todo por mi torpeza habitual en manejar los tiempos radiales. No, Pablo. Vamos a seguir con Noelia por Facebook, se comunica, dice: una pregunta, doctora, si yo nací a los 7 meses, ¿eso influye en mi fertilidad? Digamos, la oyente como una 7mesina, dice, porque tiene un problema de fertilidad y quiere ver si eso tiene algo que ver, independientemente de la genética, ¿no? No necesariamente, la prematurez no necesariamente está asociada a la infertilidad. Una vez que se recuperó en la neonatología, desarrolló su vida normal y esto no trae ninguna consecuencia. Salvo que la prematurez haya sido por alguna enfermedad por supuesto. genética o cromosómica o lo que fuera. Tengo por acá la pregunta de... ¿no dejó el nombre? Sí, Andrea por Facebook. La pregunta es si un estudio genético puede determinar la posibilidad de recurrir a otro método que no sea ovodonación. No, es María Andrea quien pregunta. Los tratamientos de donación de óvulo, hemos hablado un programa específicamente de eso, ¿no es cierto? Tratamientos que justamente, ¿no?, son los que son más adecuados, los que un médico indica cuando hay una falla ovárica o las pacientes cuando empiezan a los 40, 42, 43 años en la búsqueda, esto se hace tan difícil y que ahí acceden a tratamientos de donación. ¿Qué pensás vos, Sandra? Esta paciente... Si la pregunta está orientada... Claro. Perdón, Pablo, te interrumpí. Sí. Me refería a que, si comprendo bien la pregunta, si la pregunta está orientada, si se pueden estudiar genéticamente los óvulos para determinar la posibilidad de hacer ovodonación o no. La respuesta es no se pueden estudiar genéticamente los óvulos porque óvulo que se estudió, óvulo que después no se va a poder usar para la técnica. Claro. Si se pueden estudiar los embriones, si se refiere a un estudio genético de los embriones, sí, hace un rato estuvimos comentando que el diagnóstico genético preimplantación permite hacerlo, todo siempre y cuando la ley o el artículo del Código Civil sea aprobado o no. Sí, tenemos una consulta más que es de Lidia, a través de las redes sociales también. A las 16 semanas de embarazo, nos cuenta, diagnosticaron a su bebé riñones poliquísticos, nació a las 30 semanas y falleció al nacer. Qué lamentable, Lidia. Sí. ¿Será que mi pareja y yo podemos tener otro bebé igual si quedo embarazada? Y si somos incompatibles, otra vez la palabra, con mi pareja, ¿por eso sucedió esto? Claro, la carga emocional, la culpa, en toda esta situación. Son preguntas casi de genetista, ¿no es cierto? Que la enfermedad de este chiquito, que aquí nos nombra el riñón poliquístico, tiene un origen genético, o otra palabra nueva que es algo congénito, ¿no es cierto? Algo que un bebé se lo puede agarrar en el mismo embarazo. ¿No es cierto? Acá Sandra me puede ayudar con todo este temita. Sí, es una pregunta muy puntual y hay que conocer un poco más el detalle del caso. Sí, absolutamente sugerido para Lidia la consulta al genetista para que pueda opinar concretamente sobre su caso. Escapa esta pregunta a los médicos que hacemos fertilidad, ¿no es cierto? Es algo quizás del campo de genética, que es toda una especialidad absolutamente distinta, por más que a veces uno mezcle, ¿no? Genética, fertilidad, ¿viste? Hasta clonación se mezcla, ¿ves? Un montón de cuestiones que no son ni de casualidad las cosas que se hacen en el día a día en los institutos, ¿no? Hay estudios que sí se pueden hacer durante el embarazo, que son estudios de origen genético. Clásicamente, cuando uno habla de estudio genético en el embarazo, esto está asociado a la punción. Sí. Pero bueno, hoy en día existen otros estudios que se pueden hacer. Hay estudios de screening en el primer trimestre del embarazo, que mediante una sencilla ecografía y un análisis de sangre se puede determinar y evaluar el riesgo genético. Estos estudios, cuando hablamos de screening, hablamos de tamizaje, de evaluar una población en general. Como una búsqueda, ¿no? Claro, o sea, no son diagnósticos, no diagnostican determinada enfermedad, pero sí evalúan el riesgo que esa persona tiene de poder padecer esa enfermedad. Como un acercamiento hacia, después, por supuesto, algún método diagnóstico que nos pueda complementar esta técnica, ¿no? Andrea nos cuenta que tiene 44 años, mi ginecólogo aconseja ovodonación, los embarazos logrados fueron abortos espontáneos entre la 6ª y la 9ª semana. Para él, o sea, para su médico, es una cuestión genética y la única solución es la ovo. ¿Cuál sería la respuesta para Andrea? La ovo se refiere a la ovodonación. Ovodonación, claro.
Siempre hablamos los reproductólogos de la importancia que tiene la edad sobre la fertilidad. Claramente la fertilidad va decayendo o va decreciendo con la edad. Eso generalmente se acompaña de desórdenes genéticos o cromosómicos de los embriones logrados a partir de cierta edad. Y a partir de los 35 años está claramente aumentado el riesgo cromosómico en los embriones, y cerca de los 40 años esto se acentúa mucho más. Sí. Y ya acercándonos a los 44 años, si bien es posible concebir un embarazo en forma espontánea y natural, muchos de nosotros conocemos gente que así lo ha hecho. Claro, sí. Reproductivamente hablando, el riesgo de abortos y de enfermedades cromosómicas es bastante superior. O sea, por un lado es más difícil lograr el embarazo, por otro lado tenemos más chances de que ese embarazo se pierda en el primer trimestre, ¿no? Que es correcto. Como el gran filtro que produce la naturaleza de estos embriones, si tienen las características normales o no. Por eso su médico seguramente le está ofreciendo la alternativa de la ovodonación, que consiste en la donación de un óvulo de una mujer menor de 34 años que tiene y acarrea un riesgo genético y cromosómico menor. Claro, hoy por hoy la tendencia mundial, ¿no es cierto?, a parejas que quizás empiezan a buscar tarde, el consejo siempre realizar tratamientos lo antes posible, ¿no? La competencia, ¿no?, con el paso del tiempo, ¿no es cierto?, después de los 40 años, por supuesto que es el dato más importante en la tasa de éxito de los tratamientos. A pesar de eso, ¿no es cierto?, después de los 40 años, si uno puede analizar esos embriones, nuevamente tenemos la posibilidad de transferir embriones sanos. Esos embriones sanos tienen un alto porcentaje de implantación. O sea, nosotros desde el laboratorio ya sabemos que tiene todo su componente genético normal, ¿no? Sí, el componente cromosómico básicamente es el que estudiamos, y eso nos aumenta la posibilidad de lograr el embarazo, casi homologando una mujer de 40 años a una mujer mucho más joven si transferimos un embrión sano. Esa es una de las indicaciones del PGS que mencionábamos antes, del estudio genético preimplantatorio. Son estudios modernos, por supuesto que al principio, ¿no es cierto?, que requiere mucha tecnología, mucha formación y muchos insumos importados, en un principio están siendo un poco caros, esto hay que reconocerlo, pero bueno, por supuesto que acá tenemos que hablar de medicina y divulgar las novedades y cuestiones técnicas que van saliendo todos los días, ¿no es cierto?, y que realmente esto es lo que charlamos en el consultorio, ni más ni menos que eso, ¿no? Vamos a facilitarles a los oyentes del programa el contacto con la doctora Sandra Miesnik, alguna posibilidad de contacto, alguna página web, algún correo electrónico, doctora Miesnik. Creo que soy fácilmente encontrable. Sí. Me pueden encontrar a través de mi página web www.sandramiesnik.com, a través del Facebook doctora Sandra Miesnik, o a través de mi blog en Infobae Medicina Reproductiva. Exactamente, muchas vías de comunicación para encontrar a la doctora, por supuesto, la consulta ahí famosa en el CEGIR, doctora, que es un instituto muy importante acá en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Teniendo esto, tenemos que, por supuesto, ir cerrando de a poquito. De a poco. Se nos va volando el programa, por supuesto. Queremos poner la última preguntita de Julieta. Dice, en el caso de una persona que hace un tratamiento con fertilización in vitro, pero con óvulos donados y con un semen de banco de semen. O sea, como que uno partiría de ambas personas desconocidas para ella. ¿Cuál es el método de análisis preimplantacional que con más exactitud me puede determinar si hay problemas con los embriones? Muchas gracias. Gracias a vos, Julieta, por escucharnos y por justamente preguntar acá esta duda. Justamente ese es un caso en donde no estaría indicado primeramente uno partiría de lo mejor, genético, ¿no? porque claro, bueno, son óvulos y espermatozoides con un bajo riesgo de enfermedades cromosómicas, justamente porque los donantes suelen ser estudiados previamente. Claro, entonces son jóvenes. Sabemos que son donantes jóvenes. Claro, y son atravesados por estudios, además. Muchos estudios, quizás el promedio de edad son 25 años. Sí. En el caso de los bancos de semen lo mismo, ¿no? Chicos con antecedentes de fertilidad, por supuesto que genéticamente estudiados. Entonces quizás es el mejor material que le podemos dar a un laboratorio, ¿no? Que junte ese óvulo y ese espermatozoide. Y hoy en día la mayoría de los bancos de gametas, de óvulos y de espermatozoides, en diferentes instancias, por supuesto, estudian la presencia de mutaciones o algunas enfermedades genéticas. Yo te diría, Julieta, que donantes. Está muchísimo menor riesgo que cualquier otra pareja que se conoció y que se casó y está en una búsqueda espontánea, por supuesto, ¿no? Bueno, estamos cerrando el programa de este jueves. Gracias por acompañarnos. Así cerramos el programa número 8, doctor Pablo Naveira. 8. Les recordamos que estamos en Facebook, en In Vitro Radio, en Twitter, @InVitroRadio, y que el canal oficial del programa en YouTube es In Vitro Radio también. A partir de mañana, en algún momento del día, vas a encontrar segmentada esta misma hora de radio para volver a escucharla o para escucharla completa si no pudiste esta noche.
doctor. Bueno, muchas gracias. Gracias por estar ahí escuchando. Y bueno, nuestro encuentro el jueves que viene, también a las 20 horas por AM 1420. Sí. Están soplándonos la tecnología. La última tecnología. La última, ¿no? Esta la tenés clara vos, Doc. Esto de poder escuchar In Vitro Radio en el celular, hay que ir a iVox, www.ivox.com. Bájate la aplicación. Bájate la aplicación y a partir de ahí puedes escuchar todos los audios de este programa cuando quieras, en el momento más cómodo. Qué lindo. En el auto, en el colectivo. Buscando en tu casa, Exactamente. Buscando el momento, con tu marido, quiero decir, vos con tu mujer. Gracias, Charlie López Victorel, por la puesta en el aire, por la simpatía, la buena onda en el trabajo. Gracias a la doctora Miasnik por estar compartiendo el programa con nosotros en piso a esta hora. Pablo Naveira, muy buenas noches. El programa es de él. Ustedes, la mejor noche de su vida. Chau. Chau. Doctor Mariano Perco, médico ginecólogo y andrólogo, especialista en reproducción humana, tratamiento convencional de la esterilidad y utilización de técnicas de fertilidad asistida. Doctor Mariano Perco, 4-815-4450, 4-393-8637, www.drmarianoperco.com.ar. Consultorio del Dr. Pablo Naveira, médico especialista en medicina reproductiva. Tratamientos de fertilidad de baja y alta complejidad con la más alta tecnología. 4823-8591. www.pablonaveira.com.ar. Doctor Pablo Naveira, médico. Matrícula nacional 97.845. Hasta acá, In Vitro Radio, un programa sobre fertilidad con el doctor Pablo Naveira. In Vitro Radio. Te esperamos el próximo jueves en Radio Dime, AM 1420. Dime lo que sueñas, dime dónde vas, dime tu canción. Juntos somos radio, juntos todo es mejor. Dime lo que pasa, es el tiempo de vivir. Dime un nuevo desafío, algo bueno por venir. Dime todo lo que quieras, Radio Dime es tu amiga. Dime si hay energía para compartir la vida. Dime todo lo que quieras, Radio Dime es tu amiga. Dime buenas melodías, a tu lado